Muy bien. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta tarde-noche reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos a Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que cada día nos anima y nos lleva a los pies de Jesús, fortaleciendo nuestra fe. Gracias por el Espíritu Santo que nos da una nueva vida y es aquel que siempre nos mantiene en la fe y el deseo de vivir solo para ti. Vemos en tus manos la situación en Bolivia, la situación social, política, igualmente en Nicaragua, que seas tú teniendo el control de todo. Y seguimos orando por toda esta situación del virus, para que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros. Y lo más importante es que ayudes a recuperar a todos los que están enfermos. Padre Santo, que el estudio de esta noche sirva para el fortalecimiento de la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces quedamos en Juan capítulo 3, ¿cierto? Y quedamos en el versículo 6. Estuvimos pues como recordando en la lección pasada cómo Jesús se encontró con Nicodemo. Ya llegó Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Me alegra que esté funcionando bien su internet hoy. Entonces, dedicamos un buen tiempo a hablar de qué era nacer de nuevo. Y estamos hablando del sacramento del bautismo, ¿cierto? Y dimos un pequeño repaso al por qué la Biblia nos dice pues, la manera de bautizar y por qué bautizar. Damos también la bienvenida a Rafael. Buenas noches y bienvenido. Me alegra verlo. Buenas noches, hermanos. Aquí regresando al estudio. Sí, tranquilo. Siempre son bienvenidos. Uno entiende que a veces hay dificultades y ahí estamos. Muy bien. Entonces, viendo más, entonces, a ver, organizo aquí, permítame para poder tener control de la situación. A ver. Muy bien. Entonces, estamos otra vez, Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7. Por favor, Lester. Juan, capítulo 3, versículo 7, ¿es verdad? Sí. Okay. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Muy bien, entonces acá, luego de que Jesús le está enseñando a Nicodemo qué es nacer de nuevo, usa este término, no te maravilles, ¿cierto? Entonces acá, más bien, estamos viendo que este versículo es ¿qué? Es ley, evangelio, descriptivo, prescriptivo, ¿qué podemos ver? ¿Descriptivo? Es descriptivo, ¿cierto? Es descriptivo, está describiéndole, porque si nos metemos en la escena, pensemos cómo estaría Nicodemo de confundido, ¿sí? Entonces, por eso Jesús le dice, no te maravilles. Si vamos a ver, buscar una palabra clave para entender este versículo es esta, maravilles, ¿sí? Pues es necesario nacer de nuevo. Él necesitaba nacer de nuevo, como muchos. David García, muy buenas noches, bienvenido. Ahora, este versículo Buenas noches, 8, pastor. Buenas noches, hermano. Muy bien. Vamos, Rafael, versículo 8, por favor. Sí, Rafael, el versículo 8. Ya, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas y sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué podemos ver en este versículo?
Es descriptivo. Es descriptivo, muy bien, o sea, está mostrando cómo es el poder de Dios, cómo es el poder del Espíritu Santo en el bautismo. Recuerden que ¿qué es nacer de nuevo? La conclusión que sacamos la clase pasada, nacer de nuevo es por medio del bautismo, cómo muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre, cómo es perdonado el pecado original y ahora pues el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Qué pasa con el viento? Miremos qué comparación tan hermosa. Nosotros no sabemos el viento de dónde viene, a dónde va, y lo mismo pasa con el poder de Dios. Y eso es muy Pero lo importante. siente. Sí, eso es muy importante recordando la clase pasada. Una de las cosas que necesitamos entender es no usar la razón para interpretar la Biblia. Recuerden que para interpretar la Biblia, la fe es la que necesitamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos enseña la Biblia. Entonces, para nosotros como cristianos es más que suficiente cuando vemos todo el poder del bautismo en una persona. Y sobre todo el tema que estábamos hablando, del por qué bautizar los niños que vienen, nacen con el pecado original, nacen siendo enemigos de Dios. Y aprendimos la clase pasada que el pecado no es algo de la razón, sino que está dentro de nosotros. Luis, versículo 9 y 10, por favor. Entonces, entonces este versículo, pastor, vendría siendo Evangelio. El 8 está describiendo, es descriptivo porque describe el poder del bautismo, ¿sí? Describe el poder del bautismo. Entonces, totalmente completo, el 8 es descriptivo. Muy Sí, bien. señor. Sí, porque está describiendo lo que acabamos de ver. Bueno, Sí, 9 y 10. porque aquí hay una confusión. Cuando es nacido del Espíritu, es como que me dio un olorcito a Evangelio, ¿no? Pero bueno, por eso le pregunté. Sí, El 9 estamos dice, de acuerdo en eso si hacemos énfasis en el poder del evangelio. Sí. Muy bien, 9 y 10. respondió Nicodemo y le dijo, cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, le está respondiendo a Nicodemo. Sí, ¿Eres entonces, tú maestro y no sabes esto? Imagínate. sí. Entonces, Sí. esos versículos que son ley, evangelio, El primero descriptivo, pastor. son sí, el descriptivo, el 9. Muy bien. Y el segundo también. Sí, todos dos son descriptivos. Entonces nos está mostrando, y no pierdan de vista cómo Nicodemo está razonando, ¿sí? No pierdan de vista eso. No puede entender, pero ¿por qué no puede entender? Ya sabemos cuál es la respuesta, porque no ha nacido de nuevo. Ese es el problema que tiene Nicodemo. Y ese es el problema otra vez, muchas veces de leer la Biblia sin fe, o leer la Biblia usando la razón. Y aquí vemos algo El también muy espíritu, importante. Sí, Luis. no, le estaba diciendo que él no tiene fe y por lo tanto el espíritu no vive en él. Sí, aquí vemos que Nicodemo tenía muchas dudas todavía, pero el Espíritu Santo ahí llamándolo a la fe. Roberto, por favor, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sí. ¿Qué vemos acá? Descriptivo, pastor. Muy bien, está describiendo, ¿cierto? Entonces es una verdad que dice Jesús.
¿Qué hablamos? Lo que hemos visto, lo que hemos testificado. Pero vamos a ver, Jesús le está diciendo, pues usted vino a mí, en otras palabras. Viste las señales que hice, viste los milagros que he hecho y tú dices, bueno, pareces que tú eres el Mesías, el Cristo. Pero cuando yo te hablo de nacer de nuevo con el agua y el Espíritu, no entiendes, no entiendes. O sea, todavía Nicodemo estaba acá muy dudoso. Y el versículo 12 nos explica el por qué. Julio, por favor, versículo 12. El 12, ya. Si os he dicho cosas, perdón, pastor, no puedo ver bien con estos lentes. Tranquilo. Por favor, si alguien me pudiera ayudar. Claro que ¿Ayudo? sí. ¿Ayudo? Está bien. Sí, dale. Sí, o He dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo las celestiales? Muy bien. Nadie subió al cielo sino el que Entonces descendió aquí del el 12, solamente el 12, Julio. Perdón, cielo. David, gracias. Sí, gracias, David, el 12. Muy bien. Entonces, David, el versículo 12, ¿qué sería? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No entiendo la pregunta. Sí, este versículo es ley, evangelio, descriptivo, prescriptivo. Evangelio. ¿Hay alguien más que quiera participar? Evangelio, pastor. Cuando él dice, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí es ley, le está mostrando el pecado. ¿Pecado contra cuál mandamiento? El tercer mandamiento, porque no está creyendo en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús le está hablando a él de cosas que él puede ver. Cuando dice las cosas terrenales, son las cosas que él puede ver. Ejemplo, el bautismo. Ahora, cuando se habla de la fe, nosotros la fe no la podemos ver. El amor, la benignidad, o sea, todas las bendiciones espirituales que vienen del cielo, mire que son términos muy abstractos. Nosotros podemos decir, esto es son pastillas. ¿Y por qué son pastillas? Porque yo lo puedo tocar, sé cómo se llaman, ¿sí? Sé para qué sirven. Pero cuando estamos hablando de términos como amor, perdón, paz, todas esas cosas son abstractas y por eso la Biblia usa muchas enseñanzas para darnos a entender qué es esto. ¿Cuál era el problema de Nicodemo y de muchos que no creen en lo que Dios habla, como en este caso? Hablando del poder que pasa en el bautismo. Mucha gente hoy en día está equivocada. Cree que para poder mostrar el Espíritu Santo en la vida, tienen que hacer ciertas acciones, como ustedes saben, hablar lenguas, supuestamente hacer milagros y hacer una cantidad de cosas. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros? Es darnos la fe en Cristo Jesús. Eso es la obra grande que ha hecho en nosotros. Y por el bautismo se da la fe en Jesús. Y Nicodemo esto no lo entendía. Entonces esto aquí es ley, pecado contra el tercer mandamiento. Ahora, vamos a leer versículos 13 y 14. Volvemos al Esther. Nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y termina con el 15, por favor. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces, ¿qué vemos en estos versículos? Evangelio. Evangelio. Muy bien, es evangelio. Ahora, mire,
Les he dicho en la clase esta noche, sin fe es imposible agradar a Dios. El bautismo da fe, da la fe salvadora. ¿Y esa fe en quién? En el Hijo del Hombre, en Jesús. Mire, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús está hablando de sí mismo. Y ahora Jesús muestra lo que iba a pasar y nos lleva a una historia del Antiguo Testamento. Y vamos a buscar y leer esa historia para poder entenderla un poco más. Vamos a leer Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos del 4 al 9. ¿Quién desea leerlos? Números 21 del 4 al 9. Dale, Roberto. Del 4 al 9, ¿no? Así es. Bien. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y le habló el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con la Biblia? Sabemos que la paga del pecado es muerte. Acá nos enseña una vez más el pueblo de Dios cómo era de difícil cuando estaba en el desierto. Pues es lo mismo que pasa con nosotros, cómo somos de difíciles, muchas veces siendo desagradecidos con Dios. Mire cómo la Biblia nos muestra al pueblo la providencia que Dios le daba al pueblo. En el día lo cuidaba una nube, ¿sí? Y en la noche una luz. Dios siempre los guiaba, Dios siempre los cuidaba. Pero, ¿qué vemos? Estaban cansados, estaban siempre renegando de Dios y por eso el castigo por su pecado. Esta historia bíblica nos enseña muy bien que el pecar trae consecuencias. Entonces esas serpientes mordían y morían. Entonces, ¿qué pasaba con aquel que moría aquí con este pecado? Iba al infierno. ¿Por qué iba al infierno? Otra vez. ¿Cómo pecó en contra de Dios, queriéndose estar más arriba de Dios? Dios se equivocó. Pero había una solución. ¿Cuál fue esa solución? Mire cómo Dios le da la solución al pueblo. Hágase un asta y en esa asta arriba van a poner una serpiente de bronce. Cuando tú veas esa asta, no vas a morir, ¿cierto? Vivía. Entonces, ¿cuál está la clave aquí? La confianza, el creer en la palabra de Dios. Eran picados por la serpiente, miraban, o sea, ser picado por la serpiente era el sinónimo de haber pecado. Pasa igual con nosotros. Pecamos, pero ¿dónde encontramos el perdón de nuestro pecado? Y Jesús le está enseñando eso a Nicodemo y nos está recordando eso a nosotros. ¿Dónde está el perdón de nuestros pecados? Así el Hijo del Hombre será levantado. Entonces está hablando de la obediencia pasiva de Cristo, de su sufrimiento, de su muerte, que iba a tener o que tuvo.
por nuestros pecados. Pastor, Sí, David. si el Señor dijo que no harás imagen y semejanza, alguna de lo que está en el cielo y demás, ¿por qué hizo hacer a Moisés una serpiente? Como que la gente tenga que mirar y se salve. ¿No es muy confuso eso? Y gracias por la pregunta, David. Cuando estábamos estudiando la ley y el evangelio, tuvimos esa pregunta, ¿cierto? Estábamos hablando del primer mandamiento y qué es el tema de las imágenes. Y vimos unos ejemplos de que en la Biblia habla de símbolos, ¿cierto? Habla de símbolos. Y esos símbolos, pues, nos recuerdan cosas que pasa con el pueblo de Dios o cosas que pasa con nosotros. Si recordamos la clase, estábamos hablando de Josué, cuando el pueblo de Israel pusieron las 12 piedras antes de entrar a la tierra prometida. Y como Dios le dijo, pues enséñele a su familia que cuando vean estas piedras, significan cómo Dios los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida. ¿Bien? Ahora, aquí vemos lo mismo. ¿Qué es el problema de la imagen? ¿Qué es el problema que pasa con la imagen? Y ya sabemos que es la idolatría. Y tal vez hemos hablado de la idolatría grosera o la idolatría abierta, que es cuando nos inclinamos frente a una imagen o confiamos en esa imagen. Y hoy en día vemos muchos ejemplos de eso. Y también está la idolatría secreta, la que está en nuestro corazón. ¿Y cuál es esta? Cuando amamos más al dinero que a Dios, cuando amamos más a una persona que a Dios, y tenemos muchos ejemplos. Pastor, Entonces acá, si tenemos el uso de la ley y el evangelio, por eso es importante la ley y el evangelio, cómo Dios da la solución a su pueblo, ¿sí? Dios no le está diciendo que idolatren la serpiente de bronce. Dios no les está diciendo eso. Dios, ¿qué les está diciendo? Confía en mi palabra. Confía en mi palabra. Volvamos a leer bien para que podamos ver esto. Hace una serpiente, eso en el versículo 8, ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirarle a ella, vivirá. Esa es la clave. Dios nos está diciendo, y cualquiera que idolatre, Dios nos está diciendo, y cualquiera que confíe en ella va a vivir. No, ¿qué está diciendo? El que mirare a ella. Aquí es lo mismo que pasa con nosotros y lo que sucedió en la cruz. Sí, David. por ejemplo, ¿no? Porque hay iglesias que ponen una cruz y pasar por la cruz, que hay una puerta que cambia la situación. Caminar por la sal, tomar agua, un manto que supuestamente Jesús, representación del manto de Jesús, de la historia de Jesús. ¿Está bien eso entonces? Sí, y no vamos a mandar lo que la Biblia no manda, porque la Biblia no nos manda eso. Acá Dios sí mandó al pueblo, entonces acá no tenemos por qué dudar, porque el mismo Dios les dijo cuál era la solución de su pecado. Hoy en día muchas iglesias han caído en esa idolatría, de vender el alcohol sagrado. Por ejemplo, acá en Colombia pasa mucho eso. Hay gente que vende el alcohol sagrado, y no solamente de la iglesia romana, hablo de muchas otras iglesias, ¿cierto? Y la venden con un algodón, yo no sé qué, lo que tú me dices. Hay, por ejemplo, una iglesia acá en Colombia, la Oración Fuerte del Espíritu Santo, y una vez yo vi que se metieron debajo de un manto, que es que ese manto venía yo no sé de dónde. Eso sí es idolatría, porque ponen confianza en las cosas que dicen los hombres, mandato que dicen los hombres. Recuerda lo que dice Jesús en la palabra: no hagan mandamientos de hombres. Y todas esas cosas son mandamientos de hombres, porque no tienen un sustento bíblico. Es más, si nosotros en este momento dijéramos, hagamos un asta y pongamos una serpiente así como está acá, y vamos a decirle a la gente, mire el asta, y para que ustedes crean, tienen que mirar, para que sean perdonados tienen que mirar, usted y yo estamos pecando, porque Dios no nos está mandando a nosotros a hacer esta asta.
Simplemente nos está describiendo, nos está enseñando cómo el pueblo de Dios fue perdonado. ¿Y cómo fue perdonado? Confiaron, creyeron en la palabra de Dios. ¿Bien hasta ahí? Entonces, por eso es interesante ver lo que nos dice la Biblia. Aquí Dios no está diciendo otra vez, idolatremos la imagen. No, está diciendo, confía en mi palabra. ¿Y cuál era confiar en la palabra? Mirar el asta. Pidió la palabra Rafa. Sí, el pastor, otra pregunta. ¿Ese no es el símbolo de los médicos? Hermano, no sé. Ahí sí me corchó. Es una serpiente en un asta. Sí, no lo sé. Sí, no lo sé. Pero sí, ahorita Pastor, que tiene pastor, un tengo una símbolo, inquietud. pero no sé de verdad. Esperemos que Pastor, Rafa acabe de compartirnos la idea y No, estamos preguntaba aprendiendo. porque Sí. me vino la curiosidad de la serpiente en el asta es el símbolo de los médicos. Ah, no sé. No sé si Investiguémoslo. eran los médicos por ahí. Vamos a investigarlo. Pero Exactamente, es de escuela detalle, pero pudieras, no sé, preguntaba. sí, no sé. Le quedo viendo la respuesta. Rafael, Rafa. pastor, Y Pero Luis. ¿qué sí, es los mire, médicos? ¿Qué es el símbolo de los médicos? ¿Cómo, Yoli? Vamos a escuchar a Luis. Vamos a escuchar a Luis. Y no, luego no, te escuchamos a ti. espérate, Dale. déjala. Si es que, a ver, Yoli. Sí, déjala. ¿Qué es el Yoli. símbolo de los médicos? Ah, sí, es el signo. Ah, Yoli nos dice que sí es el signo de los médicos, vea. Que Sí, se piden de cola. sí. No lo sabía. Eso es un tema nuevo para mí. Pero muy bien, gracias. Muy bien, Bueno, Luis. hay que averiguar eso. Ya me voy a poner a investigar. Cuando Moisés crea la imagen en el asta y pone la serpiente, y todo aquel que tocare se sanaba, ¿era por mandato de Dios o era porque él quería que el pueblo creyese por lo que estaba viendo? O sea, son cosas de magia, ¿será? No. O milagros. Otra vez volvamos al texto, ¿cierto? Es lo interesante de dejar que la misma Biblia nos hable, ¿sí? Yo vuelvo otra vez al pasaje. Volvamos otra vez a Números, por favor. Dice todo O el sea, que mirare. el que mirare, ¿sí? O sea, ¿Cuál es no el número? tenían ¿Número qué? número Vers- 21, Números capítulo 21, el versículo 8, ¿cierto? O sea, no dice que tocar. Ya Rafael nos dijo, cualquiera que mirare a ella vivirá. O sea, ¿cuál es la clave? La clave, confiaron en la palabra de Dios. Mira eso y vas a ser perdonado. Ahora, Jesús nos está ampliando el significado de esto. ¿Y cómo lo está ampliando? Hacia Él. Así como fue levantado la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, ¿por qué se salvaron los israelitas de no morir? Creyeron en la palabra de Dios. Mira la serpiente de bronce y serás perdonado. ¿Y qué nos dice ahora la palabra de Dios? Miremos a Cristo crucificado, cómo ha sido levantado y vamos a tener la vida eterna. Robert. Sí, pastor. También tiene que ver mucho, ¿no? La obediencia hacia Dios, ¿no? Porque Él nos manda a hacer algo, entonces tenemos que obedecer. No nos olvidemos de la mujer de Lot que le manda no mirar atrás, ella mira atrás y se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Sí, acá podemos ver la obra del Espíritu Santo. Encontramos la obra del Espíritu Santo en la fe. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos da la fe, el que nos mantiene en la fe y nos conserva en la fe, ¿verdad? Entonces, las personas que miraban, ¿por qué confiaron? Cambiamos la palabra obedecer por confiar. ¿Por qué confiaron en la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo los llevó a esto. Al igual que a ustedes y a mí.
¿por qué confiamos en la palabra de Dios? ¿O por qué confiamos que somos perdonados por la obra de Cristo? Porque la palabra de Dios nos dice esto. Bien. Entonces, el acto de mirar es Fe, obra del Espíritu Santo. ¿sí? Y es fe. El acto de mirar es fe. ¿Sí? Es fe. Y acá Jesús le está explicando a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas creer esto. ¿Creer qué? Que yo voy a ser crucificado. Yo vine a pagar por todos ustedes, por sus pecados. Y ¿Sí? Nicodemo no quería mirar, se resistía a mirar, a creer, a tener fe. Pero sabemos que Nicodemo creyó, porque más adelante, cuando Jesús murió, sabemos Nicodemo todo lo que hizo. Es más, en uno de los juicios hacia Jesús vemos cómo Nicodemo también intervino, ¿cierto? Porque Nicodemo se dio cuenta que estaban llevando testigos falsos y todo eso. Entonces, Nicodemo, pues la Biblia no nos dice que fue bautizado, pero lo más posible, yo puedo estar equivocado, pero yo creo que sí fue bautizado por la manera de creer, como lo demuestra después, ¿cierto? La Biblia no dice muchas cosas, pero si somos fieles con el contexto, o sea, si Jesús le está hablando de nacer de nuevo, le está diciendo que se bautice, pues, ¿qué podría impedir de que él no se hubiera bautizado? Sí. ¿Sí? Y vemos la evidencia de su fe. Ahora, ¿por qué se necesita nacer de nuevo? Mire, aquí está de nuevo el punto, para creer en Jesús como el Salvador. Y el creer no es de la razón. Perdóneme que siempre esté inculcando eso. ¿Por qué lo inculco tanto? Porque es un problema que tenemos hoy en día. Mucha gente, la razón los lleva a querer interpretar la Biblia y a repetir lo que repiten muchas personas. Entonces, no repetimos lo que dice la Biblia, sino lo que repiten muchas personas. Entonces, cuando usted habla con una persona, ¿por qué no bautizar un niño? Le dicen respuestas de otros pastores o respuestas de hombres, pero no te dan una respuesta bíblica. Hay que Sí, ser cuando bíblicos dicen, para las respuestas. cuando dicen que el niño que tiene que bautizarse después de los 12 años, porque Jesús fue Sí, presentado a la iglesia a los 12 años, y que el niño no peca, y el niño bueno, sí. es Entonces, inocencia, sí, así es, y fue y lo no que vimos necesita, la clase pasada. recuerdo. Muy bien, excelente. Entonces, hoy, ¿qué aprendimos? Con la serpiente de bronce, ¿cierto? El que mira, crea. Y pasa lo mismo con usted y conmigo. Confiamos, creemos en lo que nos manda nuestro Dios. Que confiemos. Mire que aquí no nos está mandando y pensando otra vez en David, en la pregunta de David. No nos está diciendo de que mira la cruz y toca la cruz para ser perdonado, ¿no? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Y ya sabemos quién nos da la fe. Pastor, Evangelio. Sí, David. sí, el tema de que todos, para que crean en Dios, usan simbolismos, eso es el punto mío. ¿Está Sí, bien para usted? sí, muy bien. Y ya sabemos que nosotros no necesitamos de simbolismos para creer. Tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos la Sí, pero palabra de Dios. la gente se sosega con esta confusión que Sí, ponen muchas iglesias con diferentes criterios. sí, así es. Y eso ya sabemos que son mandamientos de hombres. ¿Bien hasta ahí? Entonces recuerden, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo que dice es muy cierto. Muy bien. Ahora, el versículo que sigue es un versículo que yo creo que no sabemos de memoria. ¿Sí? Yoli, versículo 16. Pastor, Sí, Lester. lo que le había dicho, me voy a retirar porque ya voy a Estamos iniciar en contacto. Ok, solo por este martes, el otro todo Tranquilo. normal. Ahí estoy grabando la clase. Por si quieres ver el resto de la clase, ahí queda grabada. Claro, claro que sí, bendiciones a todos. A usted, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Venga, dale. Saludos a la familia. Muy bien. Yoli, versículo 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces este versículo es Evangelio. Evangelio, ¿cierto? Evangelio. Ahora, la Biblia habla de 3 clases de amor, o sea, o hablando del griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Habla del amor filos, que es el amor de amigos, el amor eros, que es el amor sexual, y el tipo de amor más grande es el amor ágape. Si quieren conocer más del amor de ágape, pues lean 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Ahí van a conocer más del amor ágape. Roberto, ¿iba a preguntar algo? No, pastor, también quería pedirle permiso. Ya empezó la clase ya Sí. de la Biblia. Por favor, Sí, pastor. claro que sí. La voy a ver la grabación, no se preocupe, pastor. Tranquilo. Ya, hasta luego, pastor. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, hermanos. A ustedes. Ahora, Por eso yo preferí ver el curso ese en la mañana, Roberto. sí, es que ellos hoy tienen Entonces, la primera clase, entonces van a estar sí, hoy en la primera y de ahí van a la mañana. yo Sí, decidí verla en la mañana para no chocar con tu hora, pues, para sí, no, estar tranquilo. más tranquilo. Sí. Pero está bien que estén allá conectados porque es muy importante que aprendan bastante con Academia Cristo, las lecciones. Y aquí nos vamos yendo con... Creo que Rafael estuvo esta mañana ya, ¿no, Rafael? ¿Tú estuviste? Sí, estuve y también estoy liado con los horarios porque Sí, todos sí, cogen martes y jueves y es sí, para una no confusión. chocar. Sí, no quería Sí, perder Sí. mi curso con el profesor Henry y dije, no, me todo voy en la tranquilo, mañana. gracias. Gracias. Y ustedes saben que estamos acá de manera informal haciéndolo para que No. practiquemos y no se preocupen. Entonces volvamos acá. Hablando de este amor, del amor de Dios, pues una vez más vemos de que la muerte de Jesús fue por todo el mundo, para dar el perdón de los pecados a todo el mundo, ¿cierto? Pero ¿quién se beneficia de ese perdón? El mismo versículo bíblico lo explica. Todo aquel que en él cree. Y piensen en esto. Por ejemplo, la doctrina calvinista, ellos enseñan de que usted es salvo y es salvo para siempre. Y dicen, no importa cómo vivas, muchos he escuchado decir eso, no importa cómo vivas, y es así como vas a ser salvo, y no es así. ¿Quién es el que es salvo? El que cree. Y el creyente, toda la Biblia nos enseña que el creyente da frutos de fe. El creyente muestra en quien cree con su vida. Entonces yo no puedo decir yo creo en Dios y pongo este ejemplo y no me congrego en ninguna iglesia. O yo digo yo creo en Dios y no leo la Biblia. Eso no es coherente con lo que enseñan las escrituras. ¿Qué aprendemos acá? Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Y quién se beneficia? El que cree. ¿Sí? Todo el que cree será ¿qué? Salvo y tendrá vida Pastor, eterna. y el que lee Vamos, la sí. Biblia, y el que el que la lee, pero no la entiende, Pues el Espíritu Santo, sí. y por no entenderla, entonces él es muy deficiente en la fe, Sí, si no se dejamos pierde. trabajar al Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no la entiende, es porque, bueno, vamos a juzgar casos particulares, pero lo más posible es que no tengan fe. Leen la Biblia Le voy a, así como leemos cualquier le literatura. voy a poner otro ejemplo, un ejemplo veraz que está ocurriendo. Hay una hermana en mi iglesia, ella no estudia, ella no sabe ni Mateo 1, ni Mateo 2, ni Mateo 3, ese, no ha visto nada. Pero no le abras la Biblia porque te la entiende y a su manera y le da echar a los niños. Y, y yo digo, pero ¿cómo puede ella dar clases si no ha estudiado? Sí, es delicado eso, porque todos los que enseñamos la Biblia, mire ustedes todo lo que están haciendo con Academia Cristo, están estudiando para enseñar la Biblia, se están preparando. Y mire, yo llevo 15 años, 15, 16, del 2004 yo soy pastor, o sea, tengo como 16 años siendo pastor. Ujú.
y yo todavía estudio la Biblia, preparo la clase, todavía me siento a estudiarme un sermón, o sea, a estudiarme el texto, y he predicado tal vez los mismos textos en algunas oportunidades por años, pero de algo sí estoy seguro, si lo he predicado 4 o 5 veces el texto, pues ustedes pueden ver que ha habido un estudio de cada sermón. Yo nunca trato de repetir un sermón, ¿sí? Yo todo lo archivo y vuelvo y empiezo. O si tengo una clase así la haya dado, yo nunca guardo nada. Yo siempre termino una clase, boto los Tú la archivos preparas, tú y la preparas de vuelvo. nuevo. Sí, sí, es siempre. Lo preparas. Muy Qué bien. bueno, te actualizas, que eso es bueno. Sí, hay que estar Entonces, estudiando. ella dice que es obra del Espíritu Santo. Sí, es Obra delicado del Espíritu porque Santo. si no se Eso es prepara, ¿de qué va a hablar? Y Jesús no enseñó el poder eso. del... Preparó Bueno, a sus discípulos ¿cuántos años? 3 años. entonces, Estuvo será que preparándolos. tiene dones de estudio. Ellos, algo nuevo que Sí, salió. quién sabe, Dones de quién estudio. sabe. Sí, muy bien. Vamos aquí al 17. Por favor, Luis. Ok, déjame irme al texto. Aquí lo tengo en el archivo. El 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Muy bien. Él es, muy bien, Entonces aquí vemos más evangelio. ¿Sí? más Vino a evangelio, salvar ¿sí? el mundo. Muy bien. Rafael, 18. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Igual, evangelio, igual. Evangelio. Y también hay ley. Sí, sí es cierto. Sí, ahí en ese versículo, evangelio y ley. Entonces, el que cree no es condenado, pero el que no cree, eso es ley. Ya ha sido Sí, señor. condenado porque no ha creído. Y es pecado contra el tercer mandamiento, porque no cree lo que dice la palabra de Dios. Pregunta, dice, ¿qué es lo que ha sido sí, condenado? Ya sí, está condenado. sí. Ahora pregunta, ¿qué es lo que lleva al infierno? ¿Qué es lo que lleva al infierno? El no Pecado. creer. El pecado. Eso, el no creer, El no la creer. incredulidad. Sí, El muy pecado, bien. sí. Sí, ¿por Exacto. qué? Porque otra vez, nosotros somos pecadores, pero ¿por qué somos perdonados? Por Cristo. Somos perdonados en su vida perfecta, en su sufrimiento, en su Porque muerte. tengo un abogado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que lleva al infierno? La incredulidad. Nunca se les olvida eso. ¿Qué nos lleva al infierno? La incredulidad. Sí, pecado. El no creer. El El pecado no de la creer. incredulidad. Sí. Sí, el no creer que Jesús es el Señor, es el Salvador. Muy bien. 19 y 20. David, por favor. Bien. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Muy bien. Pero, Entonces, estos ¿sí, no? versículos hasta ahí, ¿sí? Bueno, ¿Estos versículos son qué? Ley. Son ley, ¿cierto? Entonces, nos muestra cómo viven los que no creen. Hacen obras malas. Aquí nos explica por qué mucha gente no llega a la fe. Porque no quieren ser reprendidos de sus malas acciones. Están felices viviendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el que no cree, practica el pecado. Pero el que cree, versículo 21, por favor, Yoli. Yoli, versículo 21. 21, Sí. 21 dice, más
El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, entonces acá, ¿qué es este versículo? Evangelio. Evangelio. Evangelio, ¿cierto? Entonces mire lo que produce el Evangelio. ¿Qué produce? ¿Cómo vivimos? El que practica la verdad viene a la luz, ¿cierto? Y las obras que hacemos, mire, son hechas en Dios. Las obras no las hace o no las produce el mismo hombre. Son hechas en Dios. Pastor, es que éramos tinieblas. Así es. Eso éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida, ¿sí? Y vivimos con esa vida. Muy bien. Entonces vamos a marcar hasta acá y vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por el estudio en esta noche. Gracias por recordar cómo somos perdonados únicamente por la fe en Cristo Jesús. Gracias porque esa salvación no depende de nosotros, depende únicamente de Jesús, de todo lo que hizo por nosotros. Bendice a cada uno de estos hermanos, que seas tú ayudándoles en todas sus necesidades materiales, tú sabes cuáles son, pero espiritualmente, Señor, te pedimos que nos mantengas en la fe verdadera. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos, Amén, David. pastor. Hasta luego, pastor, hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Muy bien, Luis. Bueno, sí, te quería hacer una pregunta antes de despedirme. En tu agenda no hay un pedacito, una horita, aparte, no importa que sea sábado, que podrías darnos otra horita. O sea, que no sea únicamente una hora semanal. Déjeme, yo lo miro. Sí, porque tengo otros alumnos. Sí. O sea, el punto, lo que estamos hablando ahorita, es la preparada de la clase. ¿Sí? Entonces, Okay. porque, o sea, preparar una hora de clase son casi como 2 horas, más o menos lo que uno tarda. Entonces, eso es lo que a veces, tal vez el espacio sí hay, pero usted sabe que es bueno preparar. No, yo sé que tienes mucho compromiso. Yo veo que en la página del Facebook eso está full de... Me encanta esa gente que está trabajando allí, me fascina. Sí. Les felicito, está muy bien Hoy preparado. estamos, por ejemplo, en la iglesia en Colombia haciendo muchas cosas y yo estoy detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, bueno. ayudando a preparar a los hermanos. Lo felicito. Y todo eso. No, Sí. eso es la Sé gloria que, de Dios. bueno, mi hermano, estamos en buenas manos, ¿yo? Pues el pastor Sí. Elrie es un buen maestro. Muy No, preparado. la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Rafa. Mis hermanos, maestros y hermanos, Dios me los bendiga y me anoto en esa nueva hora, a la hora que sea. Sí, vamos a ver qué podemos. Vamos a ver qué podemos hacer. Rafael, ¿de qué parte eres tú, Rafael? Yo soy de Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Sí. Ecuador, perfecto. Julio, ¿puedes despedirte? Gracias, pastor. Buenas noches, compañeros. Hasta la próxima semana. Gracias. Yoli. Pastor, siempre es un privilegio estudiar con ustedes. Muchísimas gracias por toda A ustedes. su dedicación, por todo tu tiempo. Que Dios lo siga iluminando. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Esperando que cuando llegues a Venezuela no te olvides pasar por Guayana. Wow, Eso es un compromiso. Cuando volvamos a poder viajar, tal vez el otro año, ya este año no creo que viajemos. Tengo 2 viajes para Venezuela, creo. Sí. Pero no te vayas para Punta de Mata, no te vas para Punta de Mata si antes pasas por Guayana. No, vamos por usted a Guayana y ya nos vamos para Punta de Mata. O me invitas y nos vemos en Punta de Mata. Allá nos vemos, eso no lo dude. Ok. Claro que sí, estamos hablando. Chao. Bye, hasta luego.